Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la cuarta entrevista Politec y contamos con un invitado especial, León Lucar, que es politólogo por la Pontificia Universidad Católica y asimismo cuenta con un diplomado en estudios de teología en la misma casa, por la misma casa de estudios. Y bueno, León tiene intereses en temas eclesiales y en la relación entre religión y política. ¿Qué tal, León? Buenas tardes, Camila, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Entonces, vamos con la primera pregunta, León, debido a que el tema de religión es un tema sumamente interesante y ya hemos tenido tres previas entrevistas en las cuales abordamos el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial, el tema de violencia digital, pero también consideramos que el tema de religión y de interposición de intersección en política es sumamente interesante. Y vamos el día de hoy a abordarlo con 4 preguntas interesantes. Perfecto. Vamos con la primera pregunta, que es: ¿cómo describirías el papel de la Santa Sede como actor internacional hoy? ¿Y tú crees que sigue siendo voz importante en los debates globales? Sí, en primer lugar yo empezaría afirmando de que efectivamente la Santa Sede, y sobre todo a partir de una institución como el papado, sigue teniendo un rol muy importante en las relaciones internacionales y en la política a nivel global, ¿no? Quisiera señalar 3 puntos principales. El primero es que la Santa Sede, a través del Papa, emite documentos muy importantes que son las llamadas encíclicas, ¿no? Y contrario a lo que normalmente se cree, estas no solamente abordan temas exclusivamente doctrinales que tienen que ver, digamos, con las verdades de fe, sino que también aborda temas que son más seculares. Quisiera mencionar 3 ejemplos. El más reciente es la encíclica de León XIV, Magnificat Humanitas, sobre el impacto de la inteligencia artificial en la concepción que se tiene sobre la dignidad humana, ¿no? Al fin y al cabo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la dignidad humana de la persona? Pues. Pero 2 documentos anteriores que también han marcado la pauta, digamos, yo creo a nivel internacional, han sido las encíclicas del Papa Francisco. En 2015, Laudato Si, que es sobre el cuidado de la casa común, una apuesta por la ecología integral que conjuga tanto la justicia climática con la justicia social, y la otra encíclica que es Fratelli Tutti, donde el Papa hace una apuesta por la mejor política frente a otros modelos que son criticados en este documento, como son el populismo, pero también el modelo tecnoeconómico, ¿no? Y esa es una primera rama. Una segunda es el creciente rol que está teniendo el papado en las relaciones internacionales, ¿no? ¿En qué sentido? Vemos que el Papa habla a foros multilaterales, habla en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reúne con los movimientos populares, con diversas organizaciones civiles, académicas. Entonces es una voz pública. Y lo que el Papa diga o deje de decir frente a las problemáticas contemporáneas pesa mucho, ¿no? Sobre todo porque los silencios discursivos también cuentan. Entonces, yo creo que la tradición en realidad de los papas, sobre todo después de el Concilio Vaticano II y Pablo VI, que fue, digamos, el papa que se proyectó a un nivel más internacional, evidentemente la figura de los últimos papas de la Iglesia Católica ha marcado una pauta en el nivel político, social, económico, cultural, ético y moral de todos los pueblos, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que también hay que enfocarnos en la visibilidad pública que tiene una figura como el papado, ¿no? Y de hecho un sociólogo de la religión muy conocido, que es José Casanova, señala que hoy el Papa es el primer ciudadano de una sociedad civil global. ¿En qué sentido? Que sus pronunciamientos, sus alocuciones públicas sobre los temas que afectan a la humanidad entera son muy bien valorados, digamos, por los grandes liderazgos políticos y sociales contemporáneos, ¿no? Y esto lo hemos visto recientemente con el Papa Francisco, siempre su apelo por los más vulnerables, los más pobres, y ahora León XIV, digamos, con su discurso frontal contra las guerras, ¿no? Independientemente de cuál sea la motivación. Así que yo creo que, tomando en cuenta estos 3 elementos, nos permiten afirmar de que efectivamente la Santa Sede y en específico el papado tienen un rol clave en
en la geopolítica mundial actual, ¿no? Bueno, muy interesante todo lo que comentas, de verdad. Ahora estoy aprendiendo mucho más sobre la iglesia. Y bueno, esta pregunta introductoria para la gente interesada en esos temas, ¿no? Bueno, respecto a la IA lleva años en el debate público, ya hay países que lo han regulado, hay países que han creado políticas nacionales respecto a la IA, por ejemplo el caso de Chile. Nosotros también contamos una ley de la IA, ¿no?, para el desarrollo económico y social. Por otra parte, la Unión Europea también, ellos tienen la European Union Artificial Intelligence Act, la UNESCO también ha sacado también en el año 2019. Y bueno, ¿por qué crees, no, que la iglesia recién aparece en 2026, ya años un poco más tarde? ¿Crees que la iglesia llegó tarde o es valioso que se haya tomado el tiempo para recién dar un pronunciamiento, como es el caso de justo la encíclica Magnificat Non Humanitas, que has comentado en la pregunta número 1? Así es, sí, Camila. De hecho, es muy interesante lo que señalas, porque yo creo que la iglesia en este caso se ha tomado un tiempo para hacer un análisis mucho más profundo, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar un fenómeno que para la gran mayoría de la humanidad es algo novedoso e incluso desconocido, ¿no? Y creo que la iglesia se ha tomado un tiempo porque hay algunos antecedentes que valdría la pena señalar, ¿no? Si bien Magnificat Humanitas ha sido publicada en mayo pasado, en mayo de 2026, el Papa Francisco en enero del 2024 ya se había publicado para esa época un documento muy formal por parte de la Santa Sede, en específico del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y del Dicasterio para la Educación y la Cultura, que se titula Antiqua et Nova, ¿no?, que quiere decir antiguo y nuevo. Y entonces lo que hace este documento es hacer una reflexión muy profunda sobre cuáles son los presupuestos antropológicos, es decir, sobre la constitución propia del ser humano, pero también cuáles son los presupuestos más sociales desde la doctrina social de la iglesia para poder abordar un tema tan novedoso como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia siempre demora, como tú bien has señalado, un poco en dar ese tipo de pronunciamientos más solemnes, como son unas encíclicas, en tanto que es un documento más estructurado, ¿no? Porque incentiva la discusión. La discusión no solamente entre teólogos o entre personas religiosas, sino también entre otras ramas profesionales, ¿no? Procesos de consulta para poder comprender mejor qué es este fenómeno de la inteligencia artificial en este caso. Pero también cabría recordar que meses antes de su muerte, en junio del 2025, el Papa Francisco dio un discurso en el G7, que fue en Italia, y frente a los grandes líderes, digamos, de las potencias mundiales, Francisco se pronuncia y señala cuáles son, digamos, los efectos positivos que puede tener la inteligencia artificial, pero también realiza determinadas advertencias, sobre todo en un contexto en el que ya habían conflictos armados globales, y sabemos que la inteligencia artificial también puede tener, digamos, una influencia significativa en la maquinaria armamentística, ¿no? Así que yo creo que eso explica, en cierto modo, el retraso, digamos, en la publicación de un documento más solemne como es una encíclica, que es Magnificat Humanitas. Perfecto, muchas gracias, Nadine, por comentar todos estos detalles interesantes, ¿no? Porque como dices, ¿no?, es una postura general, ¿no?, de la iglesia. Entonces, como es general, van a tener que considerar distintas voces, toda la estructura de la iglesia. Nosotros, bueno, conocemos de manera superficial, pero tú ya estás bastante familiarizado con esta estructura. Y bueno, va una tercera pregunta. En el año 2020, el Vaticano firmó el Rome Code for Artificial Intelligence Ethics con Microsoft, la IBM, y bueno, ahora, ¿tú crees que eso quizás no sería una contradicción con la encíclica?
porque en la encíclica mencionan una parte, no dicen específicamente Apple, no mencionan Microsoft, no mencionan específicamente ninguna Big Tech, pero mencionan de las grandes corporaciones tecnológicas. ¿No crees que de repente quizás habría una contradicción entre lo que ocurrió hace un par de años con este Round Goal for Artificial Intelligence Ethics y la encíclica, ¿no? Magnifica Humanitas? Sí, ese es un buen punto porque, como tú bien has señalado, en la encíclica Magnifica Humanitas, el Papa parte, digamos, por cuestionar, ¿no?, esta acumulación del poder económico, financiero y tecnológico en las manos de estas grandes corporaciones, ¿no?, que terminan, digamos, edificando imperios financieros y tecnológicos, pues, que tienen impacto en toda la humanidad, ¿no? Y evidentemente hay una crítica frente a la concentración de este poder en pocas manos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, como tú bien has señalado, en el año 2020 se firma, digamos, este convenio o este llamamiento, ¿no?, por una inteligencia artificial ética, y que fue promovido por la Pontificia Academia para la Vida de la Santa Sede, en la cual también estuvo Microsoft, IBM, estuvo también el Ministerio de Innovación de Italia y también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, la Alimentación y la Agricultura, ¿no? Y creo que en realidad no hay, digamos, una antítesis, ¿no?, entre estas dos posturas, porque creo que el papel de la Santa Sede es dialogar con todos los actores parte que se ven involucrados, digamos, en el desarrollo de una inteligencia artificial ética y hacer un llamado, digamos, desde una postura multilateralista, ¿no? Pero no solamente entre los estados, sino también con los actores de la sociedad civil global. Y es muy interesante porque son tres las áreas en las cuales, digamos, hacen este llamamiento por una inteligencia artificial ética, ¿no? El primero es en el campo propio de la educación, el otro es en el campo propio de la ética y el tercero es en el campo de los derechos, ¿no? Y yo quisiera señalar que en el campo de los derechos explícitamente señalan los derechos de todas las personas, pero en concreto de los más pobres y vulnerables, y también el cuidado de la creación, ¿no?, que es la tierra, que forma parte de la doctrina social de la Iglesia y que lo vincula muy estrechamente con el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que yo creo que eso también se condice con determinados valores, ¿no? Porque en este llamamiento conjunto que realiza la Santa Sede con otras organizaciones, digamos que pueden ser las grandes transnacionales, organizaciones internacionales o el Estado de Italia en este caso, lo que se plantea es: tenemos que partir de ciertos valores compartidos, ¿no? Si bien podemos pensar distinto porque existe, digamos, un pluralismo en todo sentido, incluso en el de los valores, ¿no?, un pluralismo axiológico podríamos decir, tenemos que partir, por ejemplo, de cuestiones como la responsabilidad de aquellos que usan y emplean la inteligencia artificial. Claro. Tenemos que también partir, por ejemplo, de valores como la transparencia, también la ciberseguridad, ¿no?, que es algo clave, la fiabilidad en el uso de la inteligencia artificial y también el tema de la inclusión, ¿no?, que es algo clave porque ciertamente un sector de la población mundial puede acoplarse de mejor modo a estas nuevas tecnologías, pero queda la pregunta para mí siempre pulsante de ¿y qué pasa con los que se quedan atrás o los que se quedan rezagados, ¿no? En fin, uno puede revisar este llamado, ¿no?, el llamado de Roma, es para una inteligencia artificial ética, y en realidad se da cuenta de que estos valores, estos principios que forman parte de este acuerdo están vigentes, ¿no?, para un uso ético y responsable de la IA, que es lo que ahora con Magnifica Humanitas León XIV impulsa con bastante fuerza, ¿no? Muy interesante, de verdad. Justo también me has hecho acordar que para la de Magnifica Humanitas ellos invitaron a uno de los directivos de Anthropic, ¿no?
Cierto, sí, me ha hecho acordar. Muchas gracias, ¿no? De verdad. Y bueno, vamos con la última pregunta, de verdad. Es muy interesante, hasta de repente hasta una segunda parte, pero hay muchas cosas que uno está aprendiendo. Y bueno, aquí viene la última pregunta. La encíclica advierte que la automatización puede generar desempleo y nuevas formas de desigualdad, que también has estado señalando, a quienes uno termina dejando atrás. Y para el caso de América Latina, quizás abordándolo, ¿no? El continente que tiene mayor proporción, bueno, en términos de población, cantidad de fieles, ¿tú crees que la encíclica puede tener algún impacto dentro de nuestra región o solamente se quedaría en el plano moral? Ese es un buen punto porque existe el peligro, ciertamente, como tú lo señalas, de que este llamamiento, esta encíclica Magnificat Humanitas se quede en el ámbito plenamente moral, ¿no? Pero en realidad yo partiría del siguiente presupuesto, ¿no? Las encíclicas y los documentos de la Iglesia nunca proponen soluciones técnicas, nunca proponen soluciones políticas, ni tampoco soluciones económicas concretas. Pero yo lo que creo que sí hace es abrir agendas, abrir la discusión pública a partir de un llamamiento que tiene fundamentos éticos y morales sólidos, basados en una tradición que contemporáneamente conocemos como la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y la doctrina social de la Iglesia, esto cabría también señalarlo, tiene sus principios. El más básico y fundamental es el respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, cosa que está en entredicho contemporáneamente, lo podemos ver en el día a día. Pero también tiene otros principios que yo creo que son fundamentales, en este caso para la IA, pero también para otros ámbitos sociales, económicos y políticos, como son el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad, el destino universal de los bienes y la justicia social. Entonces, creo que desde esta base podemos pensar la situación de nuestros países y también de regiones como América Latina, en las cuales sabemos que el mercado laboral es altamente informal, Cierto. ¿no? Donde, como variable adicional. Así es, donde también, como sabemos, la educación y el desarrollo de las habilidades técnicas, económicas y productivas también está muy rezagado frente, digamos, a otras regiones del mundo, y donde hay, digamos, porcentajes significativos también de población que no necesariamente se ve insertada en este circuito, digamos, tecnológico tan moderno, ¿no? Y que quedan, digamos, rezagados. Entonces yo creo que esta encíclica lleva a los tomadores de decisiones en los ámbitos del Estado, pero también desde la sociedad civil y en el campo religioso a los laicos, que son los cristianos que están en el mundo común y corriente, para que se tomen en serio el impacto positivo, pero también los riesgos que puede tener la inteligencia artificial. Y como tú has señalado, el mundo del trabajo es un ámbito, pero creo que también está el mundo de la educación, está también el mundo de la economía, y los retos pues son mayúsculos, ¿no? Entonces, existe un trabajo muy profundo que creo que se tiene que realizar en cada uno de los países, y sobre todo la Iglesia debe ser convocante a los diversos actores del Estado y de la sociedad civil para que se puedan tomar en serio, digamos, acciones sociales, civiles, pero también políticas públicas y regulaciones, sobre los cuales tú seguro conocerás más que yo, que ayuden a un ejercicio y una implementación ética de la inteligencia artificial. Bueno, ha sido muy interesante poder empaparnos más y conocer esta visión que tiene la Iglesia, que es la Iglesia Católica, que tiene una visión interesante y que no hay que dejarlo de lado. Cuando hablamos de tecnología, también hay que considerar los distintos actores internacionales, y uno de ellos es la Iglesia Católica. Y bueno, esta sería por hoy la entrevista Politec. Muchas gracias, estimado León. Hasta una próxima entrevista. Hasta luego. Camila. Chao.